Hola, buenos días a todos. Comenzamos ya con la tercera jornada del primer ciclo de seminarios online destinado a o dedicado a espacios urbanos. Bueno, soy Pablo Gilabert, arquitecto del Departamento de Desarrollo, y en el día de hoy vamos a contar con la presencia o la voz, mejor dicho, de Salva Guiz, representando a Levantina, y de María Gómez, representando a Jardinería Villanueva. Por parte de CIPE, un servidor tratará de entrar en más detalle de la información que generamos para proyectos de espacios urbanos gracias al generador de precios. Sin más, recordarles que esta jornada se está grabando, la subiremos probablemente al final del día de hoy a nuestro canal de YouTube, y que cualquiera que nos quiera hacer llegar alguna pregunta nos la puede hacer a través del panel de webinar que les debe aparecer a la derecha. Nos comentaban algún oyente que tienen los micros cerrados. Es así, es una conferencia de solo escucha por su parte. Sin más, vamos a comenzar ya con la primera ponencia que corre a cargo de Levantina. Hola, buenas, Salva, ¿estás por ahí? Sí, hola, buenos días. Buenos días, Salva. Sí, buenos días. Hola, ¿qué tal? Pues comenzamos la primera presentación. Perfecto, te estoy pasando ahora los mandos, agradecerte que estés con nosotros en el día de hoy y ya estamos viendo tu pantalla, así que adelante. Correcto, vamos a ponerle en modo completo. Vale. ¿Se ve perfectamente? ¿Se ve pantalla completa ahora mismo? Se ve perfectamente y se te escucha perfectamente. Soy Salva Guiz. Correcto, pues comenzamos. Sin dilación. Mi nombre es Salva Guiz, soy responsable de desarrollo de negocio en Levantina, y desde hace cosa de poco más de un año hemos iniciado una nueva línea de producto, que sería el pavimento exterior con piedra calcárea, ¿no? La ponencia de hoy pues, es mostrar este producto, esta línea de negocio, y comprobar su utilidad actualmente. Primeramente pasaremos a describir Levantina, cuáles son sus características, y posteriormente iremos directamente a describir el producto y sus características. Levantina es una empresa multinacional ubicada en Alicante. Utilizamos los tres factores importantes de la cadena de valor, que serían la extracción, con diversidad de canteras, la fabricación, con diversas fábricas de producción, y también la distribución, con diversos almacenes, tanto en España como en otros lugares de Europa y del mundo, ¿no? Principalmente Estados Unidos, Brasil, Marruecos, etc. Esos son los tres puntos importantes de Levantina. Estamos presentes, aquí vemos un mapa geográfico de nuestra implantación a nivel mundial. Citemos que la red de distribución, como vengo de comentarles, estamos en Estados Unidos, Brasil, Polonia, Reino Unido, España, Portugal. La fabricación está principalmente concentrada en España y Brasil, y las canteras pues, en España y también en Brasil. Nuestros principales activos, ¿cuáles son? Bueno, pues hay un gran activo que es nuestro buque insignia, que sería la cantera de Montecoton, en Pinoso, Alicante, del cual se extrae pues, el material reputado que marfil, que es nuestro gran material, ¿no? Aparte del mismo, de este material, disponemos de muchos más materiales de mármoles y granitos para completar la gama de producto. En definitiva, disponemos de un amplio portfolio de materiales, tanto graníticos como calcáreos y mármoles. Aquí sería la gama de productos. También disponemos de una línea de teclán, que no es piedra natural, que es un gres cerámico, con unas características muy particulares. Esto nos ha permitido abordar proyectos de gran envergadura. Vamos a mostrarles visualmente algunos proyectos los que se han ejecutado con nuestra piedra o con nuestra elaboración de la piedra. El aeropuerto de Alicante, recientemente ejecutado con mármoles de la zona del Levante español. La terminal A4 del aeropuerto de Barajas. Hoteles, pues diversidad de hoteles en gran parte del mundo. Destaquemos que nosotros exportamos a más de 110 países y disponemos de unos 30 centros de piedra, stone centers que llamamos, para dar servicio a nuestra distribución local. En sanidad, pues citemos el reciente
recientemente el Hospital de la Fe, en Valencia, utilizado con crema marfil, y otros hospitales que hemos realizado. Residencial, pues también se aborda ese tipo de proyectos. De Cosmopolitan, es un ejemplo de hotel, en este caso en Las Vegas, Estados Unidos, con nuestro material Crea Marfil. Un mall en Emirates sería creado también con Crea Marfil y ya nos permite un poco la amplitud geográfica de nuestro material que está en los 5 continentes del mundo. Disponemos de una oficina técnica para realizar estos proyectos tan particulares y que da servicio a nuestra red de distribución y clientela exterior. Además, se dispone de un Project Center en el cual podemos realizar in situ todos los paños y bocetos de los materiales que van a ser producidos y suministrados. En cuanto a fábricas, disponemos de 8 fábricas, 5 de mármol, ubicadas en Alicante, también en Granito en Galicia, en Porriño, y también de cerámico aquí en Alicante para el teclado, y además de otra fábrica de granito en Brasil. Evidentemente, dedicamos un gran recurso de nuestra empresa para mantenernos al día en la tecnología y adaptándonos a las últimas novedades. También disponemos de un taller de elaboración de productos a medida, el cual utilizamos pues, para abordar esos proyectos que hemos venido a citar, ¿no? Además, también tenemos un componente importante de I+D+I, en el cual hemos incorporado diversas propuestas de tratamientos antibacterias, antigraffiti, antimanchas, que vamos dando soluciones innovativas a ese tipo de situaciones. Por último, el tema de la calidad es vital, es importante para estar en esta amplitud de mundo globalizado y disponemos de estas certificaciones, ¿no? a nivel de España y a nivel internacional. Pasemos ahora a desarrollar en concreto el área del pavimento exterior, ¿no? Para espacios urbanos con una piedra calcárea. En primer lugar, lo que queremos es realizar un paseo visual por el patrimonio constructivo tradicional, es decir, poner un poco de manifiesto qué es lo que se ha venido realizando, con qué materiales pétreos se han venido realizando las construcciones de estos últimos siglos y decenios en las zonas mediterráneas o zonas calcáreas de España. Eso es un ejemplo meramente no exhaustivo, sino descriptivo de ciertos elementos patrimoniales. Játiva, con los hospitales municipales, Ayuntamiento de Alcira, simplemente son citaciones de ver un poco la tonalidad, qué tipo de materiales se han ido empleando. Torre de Serranos en Valencia, Catedral de Murcia, Basílica de Santa María en Elche, Palacio Conde Pino Hermoso en Orihuela, Catedral de Albacete, Palacio Consistorial de Mazarrón, Palacio Ducal de Gandía, Palacio Condal de Cocentaina, Casco Antiguo de la Roda, murallas de la isla de Tabarca, Plaza Monumental de Alcaraz, Plaza de Pins de Alcoy, un detalle, los patios de los siglos de Trigo, de Burjasot, Lorca, un detalle de la escalinata, Acueducto de Albatana, Ayuntamiento de Villarrobledo, Castillo de Almansa, Sella con un detalle de su escalinata, Torre en Cope, en Airas, murallas de Carlos III en Cartagena. Lo que hemos venido a mostrarles ha sido un pequeño paseo visual, en el cual se ha utilizado en zonas, como debemos decir, del Mediterráneo español, la piedra calcárea, con esas texturas, esos colores, ese cromatismo, y que han sido utilizados en edificios emblemáticos y de gran impacto visual. Ahora vamos a proceder a pasarles otro pequeño visual también de Verona, en Italia. Es una ciudad patrimonio de la humanidad que tiene un casco histórico que utiliza profusamente su material tradicional, que es el rosso Verona, tanto en su variedad rosa, rojo como crema, y que desde hace más de 2000 años lo está empleando y es un claro ejemplo de apuesta por la conservación y mantenimiento de un material tradicional. Aquí está la imagen de la arena de Verona, imágenes del casco urbano, el casco histórico de la ciudad, con ese material en sus dos acepciones, rojo como crema. Actualmente hemos visto este paseo visual Verona y el Levante español y Mediterráneo, y
Y desde nosotros, desde Levantina, y en base a esta cantera Notecoto, que es nuestro primer yacimiento, hemos considerado la adecuación de nuestro material para dar servicio a ese pavimento exterior calcáreo. Hemos de reseñar que esta cantera de Notecoto se considera la primera cantera o la mayor cantera de pie natural del mundo. De aquí se extrae el grano marfil. No obstante, existen también otro tipo de materiales de esta cantera que no es grano marfil stricto sensu, pero que son los que estamos dedicando a esta actividad, a esta línea de negocio de piedra natural para exterior. Nosotros estamos proponiendo 4 materiales. Digamos que hay 2 productos, que sería el piedra coto, que estamos aquí viendo, que es un material tono crema con el acabado a corte de sierra. Aquí tenemos ese mismo material, piedra coto, con un acabado ferro. El acabado ferro sería un acabado, una bujarda gruesa con un cepillado suave y con estos cantos mordidos. Esta sería la textura ferro para la piedra coto. Otro de los materiales que estamos proponiendo es la piedra coto ocre, que es otro material, otra variedad, es una material de un tono más oscuro, más ocre. En este caso es al acabado a corte de sierra. Aquí mostramos el 4º material que estamos proponiendo, que es la piedra coto ocre en su acabado ferro, que como vengo a decir es una bujarda gruesa con un cepillado suave. Son los 4 materiales que desde Levantina estamos proponiendo para la pavimentación exterior. Aquí está el resumen de nuestra propuesta, es decir, los 2 materiales, los 2 acabados, con lo cual tenemos 4 productos. Espesores. Espesores, el exterior lo abordamos, o se aborda a partir de 4 centímetros hacia arriba. Formatos. Formatos, pues aquí vienen reseñados 60-40 largo libre, 40-30 largo libre, 20-20, bordillo calcáreo y otros formatos también son disponibles. No nos ceñimos a estos formatos industrializados, estandarizados, sino cualquier otra medida pudiera ser abordada. Ningún inconveniente. Aquí vamos a citaros, hay 2 elementos importantes a nivel de características físico-mecánicas a la hora de abordar un proyecto de exterior. Uno sería la resbaladicidad, es el primer factor que va a permitir que un material o un acabado, más particularmente hablando, va a ser apto o no va a ser apto para el exterior. Nosotros siempre estamos considerando la clase 3, que sería uso en suelos exteriores y piscinas, ¿no? Esto lleva aparejado un RD, una resistencia a la resbaladicidad mayor de 45. Entonces, es el criterio y el factor limitador de qué acabados son aptos para exterior. Entonces, nuestra propuesta son esos 3 acabados. Sería el acabado abujardado, que tiene un 72 de índice de resbaladicidad, al corte de sierra, que tiene 61, y el acabado ferro, que tiene una resistencia a resbaladicidad de 49. Serían los 3 acabados disponibles para abordar el proyecto de exterior. Por otra parte, hay otro factor importante a la hora de abordar un proyecto de exterior, que sería el espesor. ¿A qué espesor debemos de ejecutar una obra? Aquí citamos pues, una tabla, la tabla de la guía de la piedra, en la cual vienen definidos los tipos, desde el PR hasta el P6, las diferentes aplicaciones o entornos en los cuales va a ser aplicada usado el material, y aparejado lleva una carga de rotura de flexión, kilonewtons, aparejada a ese tipo de entorno, que va desde el P3 de 6 hasta el P6, carreteras y calles, a 25. Nosotros en la parte derecha de la diapositiva vemos cuáles son los valores de ensayo de nuestra piedra coto y piedra coto ocre. La piedra coto tiene un valor de 9,8 megapascales y la piedra coto ocre de 10,6 megapascales. Entonces hemos hecho una simulación aplicando la fórmula para el cálculo del espesor recomendable para cada actuación, y vemos aquí que para en la parte baja de la diapositiva, arrancando para un P2, que sería 3,5 kilonewtons, ya se prescribiría 3,5-4 centímetros de espesor. Es decir, ya vemos que, por ejemplo, para una ocupación P4, que sería pues aceras, áreas comerciales con paso ocasional de vehículos, la norma te diría pues la carga de rotura son 9, y esto nos llevaría a 5,5 centímetros de espesor para el caso piedra coto ocre o 5,7 para la piedra coto ocre. Es decir, se abordaría a partir de 6 centímetros de espesor esa actuación, ¿no?
En definitiva, lo que también queremos venir aquí a poner de manifiesto es que no hay piedras más débiles o menos, sino que con el aumento del espesor podemos abordar cualquier actuación, ¿no? Y aquí te indicaría pues, qué espesores serían los adecuados. En definitiva, vamos a resumir un poco los atributos estéticos y físicos de nuestra propuesta. Los atributos estéticos son atributos coherentes con el entorno. Es decir, estamos proponiendo elementos que han sido usados tradicionalmente en las zonas calcáreas y que desde Levantina, y dada su capacidad industrial y capacidad minera, con este yacimiento en Coto y otros que disponemos, queremos dar un paso al frente y decir que disponemos de este material, que queremos estar presente y queremos retomar y reivindicar el uso de la piedra calcárea en las zonas en las que siempre tradicionalmente lo ha sido, y para proyectos históricos y también proyectos ennoblecedores, ¿no? Hemos visto que se utilizan en edificaciones emblemáticas, que es un material que ennoblece el entorno, que resiste el paso del tiempo, y que la paleta cromática que estamos proponiendo, que hemos visto con ese paso visual, está acorde con lo que se ha venido viendo. Es decir, los cremas, menos intensos, más oscuros, son lo que estamos proponiendo estéticamente. Desde el punto de vista físico, nosotros estamos, nuestra piedra en concreto, presenta la flexión, que está por encima de la referencia de su categoría. La categoría de esta piedra es una piedra de alta densidad, una marmórea. El valor medio de la norma STM es de 7 y nuestros valores están por encima de 9,8, cercano a 10. Es decir, está por encima de su referencia en categoría. Por otra parte, evidentemente son adecuados para el uso para exterior, es clase 3, con los acabados que venimos de exponer. Por otra parte, nuestra piedra tiene un buen comportamiento, se califica de alta durabilidad, con un 99% según el ensayo de Select Durability, es decir, que es apta para comportamientos muy adversos, por ejemplo, en entornos marinos. Hemos utilizado nuestra piedra para hacer recintos amurallados en zonas de embate marino. Por otra parte, es una caliza de alta densidad, mayor de 2.600 kilogramos metro cúbico, y de baja absorción de agua, menor de 0,5%. Bien, nuestras obras. Vamos a hacer un pequeño paseo también visual de las obras que hemos abordado. Destacar que Levantina tiene más de 50 años en el mercado y que esta línea tan solo tiene poco más de un año. Y a pesar de este lapso de tiempo tan corto, hemos abordado pues, estos proyectos que vamos a citar, ¿no? En este caso, pues el entorno de la Torre de la Colecha. En este caso, la remodelación de la Plaza Carrer Nou de Gijona. Una pequeña actuación en Benissa, en las calles San Cristóbal y Canto del Forat, en este caso con piedra cotocre ferro. Esta es la plaza Juan Carlos I del Masalavés, que la hemos abordado con piedra coto al corte de sierra. En este caso es la escalinata del Parque Rey Don Pedro en Jumilla, que hemos utilizado tanto la piedra coto como la piedra cotocre, tanto para hacer la huella o la tabica, al corte de sierra en ambos casos. Otras obras que se han realizado, pues, la restauración de la muralla de la Barca, el Parque de la Marjal de San Juan, calle Campamor de Castellón de la Plana en Castellón, la urbanización del entorno de la ermita de San Gregorio en Minaros y la Plaza Mayor de Giver en Alicante. Obras en ejecución. Vamos a citar aquí os coloco dos renders de nuestra piedra colocada en el proyecto actualmente en ejecución de la Esplanada de España en Alicante. Es una obra emblemática, icono de la ciudad y primer nivel turístico desde la zona de la Esplanada de Alicante, y nuestra asociación, nuestra piedra con ese entorno, pues va a poder también impulsar a nivel promocional y a nivel de conocimiento de nuestra piedra, evidentemente sin parangón. Otras obras en ejecución actualmente, pues tenemos la Plaza Jaume I de Daimús, el carrer Valles de Játiva, Valencia, la Plaza de la Comadre Maruja Barro de Javea, la Plaza San Francisco de Sales de Elda, Alicante, el acceso al convento de las Clarisas de Beas de Segura en Jaén. Soporte técnico, bien, toda esta línea de negocio ha sido desarrollada desde la unidad de desarrollo de negocio de Levantina, la cual se pone a vuestra disposición para ampliar cualquier tipo de dudas o requerimientos que consideres oportuno. Más información de Levantina y de sus materiales la podéis encontrar en levantina.com, donde podéis descargaros pues, multitud de materiales para poder abordar vuestros proyectos.
Eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención y espero que haya sido elocuente la exposición. Gracias. Pues muchas gracias a ti, Salva. La verdad que después de este paseo visual, yo me pregunto dónde no habéis hecho proyectos, porque han salido prácticamente todas las poblaciones del Levante y prácticamente de toda España. Pero bueno. Comentar a los oyentes... Sí, no solamente comentarte que... Sí, Dime, Salva. ¿sí se me oye? Sí, se escucha. Sí, solamente es un visual en el cual no es nuestro material. El visual inicial es simplemente ver lo que se ha elaborado con materiales de la zona en otras épocas. Vale, perfecto. Eso es el matiz. No, el tema de la explanada, por ejemplo, que comentabas, sí que ahora, pues eso, en Alicante, que es donde están las oficinas de CIPE, han empezado las obras y va a causar un gran impacto en lo que es todo el frente marítimo. Entonces, ahí sí que entiendo que sí que se va a utilizar, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, sí, sin duda, ahí está nuestra piedra, estamos de la... Sí. Perfecto. Recordar a los oyentes que si alguien tiene cualquier duda, nos puede hacer llegar sus preguntas a través del panel de webinar. De momento no ha llegado nada, Salva, pero te pediríamos que si puedes esperar al final de la jornada, pues si recibimos algún tipo de pregunta, hacértela llegar al final, ¿te parece? Perfecto. Yo quedo aquí a la escucha y a la espera de vuestros comentarios y preguntas. Muy bien, pues muchísimas gracias, Salva. Vamos a continuar con la siguiente ponencia que corre a cargo de María Gómez por parte de Jardinería Villanueva. María, no sé si me escuchas. Hola, buenas, María. ¿Estás por ahí? Bueno, no sé si me escuchas. Tienes el micrófono desactivado. Simplemente tendrías que activarlo. Vemos tu presentación, lo que nos falta es el audio. Ahora. Está. Perfecto, María. Es que María, habíamos tenido un pequeño problema María y yo con los audios, pero ya está solucionado. Menos mal, porque yo estaba ya sudando, pero bueno. No, todo correcto. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros también. Y simplemente ya estamos viendo la presentación, te escuchamos perfectamente, así que adelante. Bueno, pues buenos días a todos. En primer lugar, agradeceros el habernos invitado a Jardinería Villanueva a este seminario. Me parece una idea fantástica. Y agradecer a todos aquellos que nos estén escuchando pues ese ratito de poder ofreceros nuestros conocimientos y nuestros productos que estamos ahora trabajando. Bueno, comienzo la ponencia. Como veis, el título es Cubiertas verdes y jardines verticales. Nosotros le llamamos la piel de la arquitectura, es el vestido de nuestros edificios. Y bueno, empezamos y así os cuento un poquito de qué va esto. En primer lugar, os pongo un antecedente sobre nuestra empresa. Nuestra empresa es Jardinería Villanueva, una empresa valenciana fundada en el 47. Nosotros actualmente somos la tercera generación que trabajamos en ella y que de momento la mantenemos a flote, de momento, que es poca cosa. Nuestra filosofía de trabajo pues, actualmente pues, está unida a un respeto brutal por el medio ambiente. Como muchas otras empresas, pues disponemos de los certificados de calidad ISO y de medio ambiente 14001, ¿vale? Y la ISO 9001, pero también somos integrantes del Pacto Mundial de las Naciones Unidas en responsabilidad social y medioambiental. ¿Esto qué quiere decir? Que cumplimos todos los requisitos y, sobre todo, participamos en los principios básicos que esto conlleva. Aquí los muestro. El de la corrupción, pues bueno, mejor no hablarlo. Y respecto a nuestros antecedentes y a nuestra historia, pues aquí os muestro unas imágenes de lo que realmente Jardinería Villanueva ejecuta hasta la fecha. Somos empresa dedicada al paisajismo y a la jardinería, pues generalmente privada o de gran envergadura, ¿vale? También se hace jardinería pública, pero más enfocado a un tema paisajístico, ¿vale? Y al asesoramiento de agricultura ecológica y a productos biológicos. De unos años hacia aquí, pues ahora en cuestión de 10 años, Jardinería Villanueva se plantea qué pasa con el suelo urbano, qué pasa con tanta construcción y cómo podemos darle solución. Estas imágenes nos muestran uno de los últimos proyectos de gran envergadura que se ejecutaron en Argelia. Es un complejo de hoteles y de centro de
y de palacio de congresos, un tipo de convenciones, vamos. Son 12.000 metros cuadrados de jardín, de los cuales 5.000 están hechos sobre parking subterráneo. Luego, más adelante, os explicaré un poquito cómo se realizó esto, pero bueno, quería que vierais unas imágenes en las que aquí vemos arbolado de gran envergadura, vemos la entrada del parking, vemos los servicios, etcétera, vemos un estanque. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que Jardinería se plantea para cambiar un poco la directriz de su política de empresa hacia la sostenibilidad paisajística? Pues en principio vemos que existen varios factores externos que marcan nuestra forma de proyectar, nuestra forma de diseño paisajístico, ¿vale? Entre ellos pues, hay 4 de los que más les importan, que lógicamente uno es el estilo arquitectónico. Por supuesto, la arquitectura y la jardinería van unidas, ambas son equivalencia de una composición cromática, volumétrica, ¿vale? Una composición en total tiene que ir unidos, son primas hermanas. Otro factor externo que nos llama la atención es la superficie que disponemos para jardinar, para darle color verde. En los años 40, el 20% de las superficies de una parcela estaba destinada a la vivienda. En cambio, en la actualidad, el 10% de la superficie de la parcela está destinada al jardín. Es decir, el 90% es construcción. Otros agentes importantes son los agentes medioambientales. Lo que es el cambio climático pues está afectando bastante a la evolución de la vegetación. Es decir, no nos queda ya tan claro a veces a qué zonas climáticas, a ver si me explico, las zonas climáticas definidas estándar ya no son esas zonas climáticas, con lo cual la vegetación también va variando, las especies hay que variarlas, hay que cambiarlas de sitio. Eso es un problema bastante importante que nosotros vemos que afecta a nuestro sector y sobre todo el desarrollo de la vegetación. Las temperaturas están cambiando y la planta se vuelve loca en su desarrollo. Y luego, por supuesto, el coste económico. Ahora mismo un ciudadano se pueda permitir el lujo de tener 500 metros cuadrados de parcela para jardín, es una locura prácticamente. En lo que os comentaba, en los años 70-80 la construcción versus a la vegetación pues era un 20 contra un 80%. Disponíamos de una vivienda más o menos grande, pero un área verde alrededor importante, donde el usuario podría hacer uso, valga la redundancia, de ese espacio, de un bienestar, de disfrutar, del disfrute de su parcela. En cambio, en la actualidad nos vemos que nuestro trabajo de diseño es mucho más importante, tenemos que conseguir hacer un jardín en espacios muy reducidos, ¿vale? Y que el usuario pueda disfrutar también de él. Es el caso, pues, de los adosados, buscar dónde podemos poner elementos arbóreos en espacios reducidos, donde podemos darle una apacibilidad al usuario. Para nosotros esto es un reto, es un desafío. Entonces empezamos a buscar soluciones. La población mundial actual más o menos ronda los 7 millones de habitantes. Se dice que en el 2050 pasará a 9.300.000. ¿Qué pasa con esto? Pues que encima, según la Unión Europea, el 75% de la población vive en zonas urbanas, ¿vale? Pero es en zonas urbanas del 25% del territorio que es suelo urbano. El resto es suelo rural y agua. ¿Qué pasa? Que estamos hacinados y el ciudadano busca espacios rurales para convertirlos en humanos. Este es el caso, por ejemplo, del centro de la ciudad de Valencia. Verde, poco, algunas manchitas que probablemente estén infectadas de pulgón, de algunos bichillos. Con lo cual, se confirma y se configura claramente que, por ejemplo, el caso de España es un país urbano, no es un país rural. ¿Qué conlleva esto? ¿Qué nos pasa? Pues que al final el 20%, por ejemplo, de la superficie de Valencia, en este 20% se ubica el 80% de la población. Entonces, esto nos lleva a desertizaciones, a un aumento de la emisión de contaminantes causadas por el tráfico, por los consumos domésticos, por el clima, una contaminación ambiental brutal debido a la emisión de partículas de CO2, a un aumento del ruido, a un incremento de la temperatura. Esto, al final, las precipitaciones también, salvo estas gotas frías importantes, conllevan inundaciones, ¿vale? Es más, todo el mundo sabemos que la temperatura en las áreas urbanas puede ser hasta 6 grados mayor que en un área rural, como es el caso, por ejemplo, del aeropuerto de Barcelona y lo que es Barcelona capital. Ahí vemos
una diferencia de temperatura por el cambio del uso del suelo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo contribuye, cómo intenta contribuir Jardinería Villanueva a reducir estas temperaturas, a reducir esta contaminación con su herramienta, que su herramienta es la jardinería, el paisaje, la naturaleza? Pues bueno, buscamos unas estrategias. ¿Queremos conseguir esto? Lo hemos conseguido. En España todavía es bastante difícil, pero lo estamos consiguiendo. Y queremos conseguir esto. ¿Cómo? Pues consiguiendo una fijación de CO2, consiguiendo un sombreamiento mayor en el área urbana, consiguiendo absorción de la radiación solar, una evapotranspiración de la planta que nos lleve a mejorar un poco, entre comillas, la salud del usuario, reducción de los tratamientos nutricionales, por supuesto, sustitución de tratamientos fitosanitarios por productos biológicos de residuo cero, una reducción de costes de mantenimiento, que esto voy a insistir bastante, reducción de costes de mantenimiento no es mantenimiento cero. Las plantas necesitan mantenimiento, son seres vivos, necesitan comer y beber, como todo ser vivo. Y una reducción del consumo de agua, que es un punto bastante importante en el paisaje urbano. ¿A través de qué? Pues lo hacemos a través de dos sistemas que utilizamos, como comentaba antes, de 10 años atrás y que estamos totalmente volcados en ellos. Uno es a través de cubiertas vegetales y el otro a través de paredes vegetales. Las cubiertas vegetales, el sistema que nosotros utilizamos y que apostamos por él desde hace una década, como digo, es con el sistema 5, una casca alemana, con la cual trabajamos conjuntamente en temas de ingeniería, de diseño y de ejecución de cubiertas verdes. ¿Qué nos aporta? ¿Qué ventajas nos aporta una cubierta en general? Pues, yo creo que todo el mundo ya va conociendo que las ventajas son importantísimas, entre ellas a un aumento de la zona verde, sin coste para la administración. Es decir, no disponemos de espacios horizontales prácticamente ya para poder ejecutar un jardín, con lo cual la administración no tiene que habilitar nada, simplemente son nuestras cubiertas, nuestras terrazas, las que van a ejercer ese papel. Conseguimos disminuir el CO2 en las ciudades aumentando la concentración de oxígeno. Podemos llegar a reutilizar el agua para bocas de riego, para baldeos de calle, para riego del mismo jardín. Todo esto, lógicamente, vendrá o se dará el caso cuando la superficie de ese jardín tenga unas dimensiones mínimas, ¿vale?, que cumplir. No con 5 metros cuadrados de jardín no vamos a conseguir utilizar aguas, pero con un poquito más tal vez sí. Mejoraremos el aislamiento térmico y acústico del edificio, siempre del exterior hacia el interior, ¿vale? Y, por supuesto, la estética del edificio en su entorno mejorará considerablemente. Estos son algunos ejemplos de terrazas que ejecutamos, ¿vale? Veis que se les pueden dar muchísimos usos. Ahora veremos unas poquitas más. Estas son de Valencia, ¿vale? ¿Qué hacemos? La naturaleza nos da un ejemplo y nosotros pues lo adaptamos a nuestras necesidades. Es decir, la naturaleza, como es un trocito de terreno y vemos que está formado por un material parental, es decir, un forjado para nosotros y una impermeabilización, un horizonte arcilloso de sustratos, para nosotros es el drenaje, una capa de protectora que nos haga, digamos, de colador, ¿vale? Y luego un suelo natural nos da la naturaleza y un sustrato que nosotros aportamos. Y al final las plantas que coincidimos en lo mismo que la naturaleza. Respecto a este esquema, tengo que hacer mención que el sustrato en la naturaleza es tierra y en las cubiertas debe ser un sustrato especial para ello. Es decir, no debe ser tierra, debe ser un sustrato compuesto por materia vegetal, que tenga gran absorción de agua, que sea inófugo y, por supuesto, que nos aporte muy poco peso a la cubierta. Luego el filtro separador será pues un filtro que nos separará el sustrato de la placa drenante para que no se nos percolen las gravillas, las arcillas y todo aquello que tenemos en el sustrato. Dispondremos de una placa drenante que nosotros le llamamos coloquialmente huevera, que es donde acumularemos el agua, ahora explicaré cómo funciona. Luego una manta retenedora, que es como una bayeta, al final lo que hace es tomar el excedente de agua de la huevera para luego ir mandándola a nuestro desagüe o por evapotranspiración subirla hacia arriba. Perdón, subirla. Y finalmente la impermeabilización de nuestra cubierta, que jamás deberá ser de tela asfáltica. Lo digo para el tema de particulares, puesto que se peca mucho de poner tela asfáltica en las cubiertas y esto es un alimento brutal para las plantas. Tendríamos que ponerlo de PVC
y a veces incluso ya con un antienraizante incorporado. ¿Cómo funciona la cubierta? Pues está claro que una cubierta verde nos va a dar en cualquier tipo de construcción un carácter sostenible, por muchísimas ventajas que tiene, económicas y medioambientales, que yo creo que todo el mundo ya empieza a conocer. Se trata de un sistema ligero, sencillo, fácil de instalar y de mantenimiento muy reducido. Mediante este sistema de cubiertas verdes se combinan conceptos de naturaleza, ¿vale? Estamos dándole lo que es el área verde, estamos consiguiendo una proliferación de la flora y de la fauna, ¿vale? Una eficiencia energética, una impermeabilización y sobre todo un ahorro hídrico y de energía solar. ¿Cómo funcionan estas placas? Bueno, pues como vemos en el esquema, tenemos compuesto ya nuestra imitación a la naturaleza y a través de la irrigación y de la pluviometría el agua percola por la vegetación y el sustrato y llega a las hueveras. El excedente, que pasará por los orificios, se irá a nuestra manta retenedora o valleta, coloquialmente dicho, ¿vale? Que esta pasará al desaguar. En caso de ser una superficie importante de zona verde, este agua es la que podremos reutilizar otra vez para el riego o para baldeo, para que podamos darle uso a nivel particular, ¿vale? El agua que se nos queda en las cavidades de la huevera, poco a poco, por evapotranspiración, ascenderán hasta lo que es el sustrato que continuamente estará querremos que se mantenga húmedo. Con esto reduciremos las cantidades de aporte de agua, de riego. Y si tenemos una pluviometría exagerada, una gota fría, lo mismo, un sustrato compuesto a propósito para que no se retenga el agua, para que no se apelmace el sustrato, para que no sea arcilloso, este agua excedente pasará otra vez, se retendrá en la valleta y el excedente lo mandaremos a la canalización de desagüe. Así conseguimos, pues, siguiendo un ciclo natural, que el agua evapore, se humedezca y se oxigene el sustrato a través de los orificios de la placa drenante. ¿Qué tipos de cubiertas vegetales disponemos? Bueno, pues las solemos clasificar en tres tipos de cubiertas: extensivas, semiextensivas e intensivas. Las extensivas son aquellas que les decimos de bajo mantenimiento, no, vuelvo a insistir, bajo mantenimiento no es mantenimiento cero, es un mantenimiento más ecológico, necesita menos riego y está formado a través de vegetación tipo tapizantes, suculentas, florales, ¿vale? El sustrato va a ser el mínimo. Nosotros, aunque ahí ponga 7 centímetros, por lo menos en la zona del Levante, norte de África y todo lo que es la zona mediterránea, el espesor mínimo que utilizamos es de 15 centímetros para este tipo de cubiertas. Siempre hay que tener claro es la carga que va a tener la cubierta y comunicarlo al usuario, al arquitecto, a la persona en cuestión responsable de ella. Luego tenemos las semi-intensivas, aquí ya podemos trabajar con un porte de vegetación un poquito más arbustiva, tipo aromática, bueno, pues a lo mejor que no alcance tamaños superiores de altura de 40 a 60 centímetros. Y aquí trabajaremos con espesores de 25 centímetros. Las cargas aumentarán. Y luego tenemos las intensivas, que estas ya necesitan un mantenimiento intensivo. ¿Qué quiere decir esto? Un mantenimiento como cualquier jardín que hagamos en superficie horizontal, en propio terreno, un parque, como un jardín privado, necesitará un riego permanente, ya que ya podemos trabajar con arbustivas, cespitosas, vivaces y arbolado y palmácea, ¿vale? Y el sustrato siempre va a tener un espesor mínimo de 60 centímetros y las cargas, lógicamente, aumentarán. Insistir en que no es lo mismo Centro Europa que España. Y ya antes aún me decía que el norte de España y el sur de España, pero ahora no me atrevo ya a decirlo. Es decir, todas las cubiertas en España necesitan riego, sistema de riego localizado. No podemos mantener en España en los meses de estivales una cubierta sin riego. Aquí vemos un ejemplo, un esquema de que una cubierta vegetal le podemos dar uso en todos los ámbitos posibles, es decir, para una zona intensiva, para una cubierta peatonal. Aquí tenemos un vaso de hormigón, una terraza de una comunidad de vecinos, por ejemplo, y podemos hacer siempre que soporte las cargas. Una comunidad de vecinos a lo mejor es un poco arriesgado decir, pero vamos a decir de un hotel, ¿vale? Que tiene, por ejemplo, el Corte Inglés de Valencia, que tiene el parking en la parte superior. Podemos ejecutar un jardín intensivo con arbolado, podemos tener una zona peatonal, un área, un esparcimiento para infantil, una zona de vegetación baja, un paso de rodadura de vehículos e incluso algo más creativo,
¿vale? Un estanque, un pequeño estanque, algunos mobiliarios. Estos son algunos ejemplos de cubiertas intensivos ejecutados por Zinco. En este caso, esto es la Expo de Zaragoza, se ejecutó para entonces, una cubierta intensiva. Estos son cubiertas transitables. En la parte inferior izquierda vemos lo que la imagen anteriormente, que hemos pasado al principio. Este caso está sobre el parking subterráneo. Se ejecuta la zona de spa, la zona de piscina y este estanque. Vemos la envergadura y la altura de la vegetación existente. Esto es recién plantado. Ahora mismo hace 4 años que se ejecutó y esto fue recién plantado. Actualmente está espectacular. No hay ningún problema de goteras, no hay ningún problema de sobrepesos. Y la vegetación está casi en su ámbito, no en total en su ámbito natural, pero podríamos decir que casi. Cubiertas para tráfico rodado, como comentábamos, aquí tenemos varios ejemplos. Y el de la derecha vuelve a ser Argelia. Aquí vemos en la parte izquierda lo que es la entrada al parque subterráneo. Todo esto está hormigonado y falcado sobre lo que son las placas drenantes del material 5. Tanto movilidad de las canalizaciones están pasadas todas sobre esta placa, es decir, nosotros no tocamos la cubierta para nada. La cubierta, el forjado, está con su impermeabilización totalmente estable y sin un riesgo de daños a causa de la vegetación, de elementos de tornillería, de canalizaciones, etc. Otra solución que da Zinco es una solución importantísima para cubiertas inclinadas. Cuando decimos cubiertas inclinadas nos referimos a llegar a cubiertas con pendiente superior a 25 grados. Estos son ejemplos ejecutados. Entonces, en este caso el sistema se llama GeoRaster y nos ayuda a una contención de tierras, lógicamente, y a una contención de la vegetación. ¿Vale? Evitamos esa depresión, esa caída de la vegetación porque podemos estar a una altura importante y que esto sobrevenga un viandante y tener un problema. Con el GeoRaster lo que ayuda también es que la planta en raíces sobre él se quede una estructura de agarre. Y otro sistema bastante importante, que yo creo que actualmente somos los únicos en tenerlo, es un sistema de bases solares. En la fotografía inferior derecha vemos una nave con sus placas solares diáfana, como se suelen colocar, como estamos acostumbrados a ver. En la parte superior vemos el resultado de colocarle una cubierta extensiva floral a base de sedums. Y claro, estéticamente cambia, pero productivamente cambia mucho más. Estamos aumentando incluso el rendimiento de la placa solar, porque todo el mundo sabemos que la placa trabaja a unas temperaturas máximas. Cuando llega a esa máxima, ¿qué hace la vegetación? Pues absorbiendo el calor, conseguimos que esa placa consiga rendir unos grados más. Todo lo que amortigua la vegetación lo está consiguiendo la placa. Con lo cual tenemos un beneficio también, una simbiosis entre ellos. Y el siguiente sistema, que es la otra parte del vestido de nuestros edificios, son las paredes vegetales, como os comentaba. Aquí trabajamos con Babylon. Babylon es un sistema modular de gaviones con sustrato. Trabajamos con Viverster y Jardinería Villanueva. Somos los dos que hemos inventado este sistema. Y bueno, yo creo que en esto sí que se conoce un poquito más el tema de competencias. Bueno, pues yo voy a defender un poco nuestro sistema. Ventajas de una pared vegetal general de cuál es el sistema, pues sabemos que llega hasta tener una asimilación mensual de CO2 casi como el ciclo del carbono de las plantas. Una asimilación mensual siempre hablando de un mínimo de 400 metros cuadrados de jardín vertical, ¿vale? No estamos hablando de 20 metros, siempre tenemos que tener unas dimensiones mínimas. Luego, sabemos que reduce, y está comprobado, un mínimo de 2,6 grados la temperatura detrás de los paneles de vegetación. Esta imagen es el edificio del ciclo integral del agua de Valencia. Están las 3 caras del edificio forradas en verde. Y esta envoltura nos conlleva unas funciones térmicas también en periodo invernal. Es decir, amortigua en verano esa sensación de frescor, reduce, pero en invierno también aporta un aporte térmico importante para el menor uso de la calefacción. Proporciona una barrera de protección respecto a la vista y respecto al viento. Mitiga el clima, la absorción del polvo y atenúa los ruidos de las áreas próximas de las superficies verdes. Y sobre todo es una función psicofisiológica para el usuario, para el viandante. Todo el mundo sabemos que
nos encontramos mucho mejor en un área verde que en todo una explanada de hormigón, que nos proporciona dureza y a veces cuando en plena época estival nos da una sensación desértica que psicológicamente es un poco dura. Las paredes vegetales son jardinería urbana pura y dura. Nos dan, como comentamos, ventajas, nos aportan ventajas para la salud y para el medio ambiente, pero también es un trabajo artístico. Al final es un tapiz, es un muro, y lo único que le estamos diciendo a la planta, que aquí vamos un poco a lo antinatural, es: mira bonita, vas a hacer el pino y vas a estar bonita durante el tiempo que yo te diga. Esto es un trabajo previo que hay que hacer, hay que enseñarle a la planta a vivir en esas condiciones, pero para eso también buscamos especies propicias y que no sufran ante esto. Las paredes vegetales necesitan un mantenimiento mínimo, como hablábamos anteriormente, pero sí que necesitan revisiones periódicas de instalaciones, podas eventuales y fumigaciones, porque al final la planta es un ser vivo, come, bebe y enferma. Las plantas también se ponen enfermas, como nosotros. Las paredes vegetales son muy prácticas, ¿vale? Porque sobre todo en las ciudades donde los parques y los jardines no son viables por falta de espacio, que es lo que hablábamos anteriormente. Actualmente ya no disponemos de espacios en términos horizontales para poder construir jardines. Pues bueno, nos aprovechamos de estas fachadas que están inutilizadas. Las paredes vegetales son aconsejables en lugares áridos, ya que el agua de circulación de la pared se evapora menos que en un jardín horizontal, con lo cual también le podemos dar un uso a esta ventaja. Babylon es autosuficiente respecto al consumo de agua. Babylon lo que está es patentada para la reutilización de aguas grises, incluso hemos llegado ya con aguas fecales para el riego en otras zonas. La imagen que tenemos en la parte derecha, que en la parte inferior derecha, es el edificio de Tabacalera de Tarragona. Es un edificio de 2.500 metros cuadrados de jardinería vertical, ¿vale? Y con todo este riego y la depuración que hace la misma pared, se están regando en la superficie horizontal, que creo que son unos 2.000 y pico metros de superficie horizontal, a través de pinchar en aguas grises y aguas fecales. Hemos conseguido depurar, llegando a ser un poco, bueno, está catalogada como agua potable, aunque lógicamente no se permite el consumo de la misma. La vegetación para los jardines verticales y para las cubiertas verdes debe escogerse, ¿vale? Y hay que tener en cuenta unos factores. Uno es las características climatológicas donde va a ir esta vegetación, la orientación, por supuesto, y lo más importante, o casi lo más importante, es qué le gusta al cliente, qué va a querer ver el cliente. Porque al final hay que enseñar a la planta, como decíamos, a sobrevivir en este estado y a buscarle una comodidad, y por tanto podemos elegir las especies que más se adapten a las necesidades en general. Las paredes Babylon permiten hacer diferentes composiciones y ajustarnos a los requerimientos. Ya como comentaba, son módulos de 1 metro por 50 centímetros o de 50 por 50 que podemos trabajar moviéndolos sin ningún tipo de problema. Podemos reponer, la planta puede enfermar, un avión concreto, un módulo concreto se puede reponer sin tener que tocar el resto de la composición. Ventajas Babylon respecto a lo que comentaba anteriormente, pues es que casi no necesita ser regada con agua potable. Ella misma puede hacer su propia depuración y reutilizar las aguas grises, como decíamos anteriormente, a un coste casi nulo. Aunque esté casi nulo hablando de edificios donde haya un uso de aguas grises importantes. Lógicamente, en una vivienda particular esto va a ser un poco complicado, bueno, pero se puede, dependiendo del consumo de agua que se realice, se podría conseguir. ¿Qué aplicaciones les damos a estas paredes vegetales? Unas aplicaciones potenciales, pues se aplican, como decimos, en edificios plurifamiliares, es decir, comunidades de vecinos que tuvieran pues una gran cubierta, en hoteles, en polideportivos, en piscinas, en establecimientos con vestuarios y en edificios públicos. Esto es el mecanismo de depuración. Como he dicho, las aguas grises se recogen de forma separada y se envían mediante bombeo a la parte superior de la pared. Estas bajan por gravedad a través del muro verde, donde se van a depurar y a regenerar. Las bacterias presentes en el sustrato mineralizan los componentes orgánicos para hacerlos disponibles para las plantas. Es decir, las plantas son capaces de purificar el agua y por digestión de estos nutrientes disueltos. Una vez el agua esté depurada, se recoge por la parte inferior del muro y posteriormente se acumula en un depósito, en un aljibe, y mediante el bombeo volvemos a utilizar el agua. Esto en aguas grises, en aguas fecales sería exactamente lo mismo, lo único que sí que tendríamos que tener una depuración por decantación previamente.
Características técnicas del sistema Navilon, pues lo que he comentado pues son aviones, ¿vale? De acero, aviones o módulos, nosotros les llamamos aviones coloquialmente, de acero inoxidable de 2 medidas, de 1 por 1 y de 50, está mal puesta la medida aquí, pone 50, así no, perdón, de 50 por 1 y de 50 por 50. Tienen un espesor, aquí pone 10 centímetros, son de 12 centímetros, ¿vale? Rellenas de sustrato especial, al igual que las cubiertas, que está estudiado y patentado por la Universidad Politécnica de Valencia. Y luego el peso, hay que tenerlo en cuenta, el peso de la pared, ¿vale? La carga que va a tener que soportar la pared son 70 kilos por metro cuadrado. Esto es el peso mínimo que vamos a recurrir y que, bueno, a lo mejor puede, en función de la especie vegetal, lo que vaya a crecer, la leña que vaya a crecer puede llegar hasta los 80 kilos metro cuadrado. Aquí tenemos un poquito la descripción del material y la forma de construcción. Ahí vemos la pared, se colocan unas vías horizontales o verticales, ahora disponemos también de un sistema vertical, ¿vale? De perfilería, y vamos colgando los gaviones. Es sencillo, práctico y nada. Y estos son los resultados que conseguimos en tema de muros. La imagen inferior izquierda es el Hotel Radisson en Chile, Santiago de Chile. Esto es recién plantado todo, recién colocado. Esto es el efecto que tiene la pared recién plantada. En estos casos vemos, las de la izquierda es el centro integral del agua, como comentamos algo antes de Valencia. Luego la parte inferior derecha es un unifamiliar particular e incluso un centro, un comercio de una firma importante que ha apostado por la jardinería vertical interior. Y yo creo que, no sé si ha quedado todo claro, a lo mejor ha sido un poco rápido. Cualquier consulta la podéis hacer en nuestra web, en la web de Cinco, o enviarnos un correo y nos pondremos en contacto con vosotros. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias a ti, María. Nos han llegado alguna pregunta, te hago si acaso una que hemos recibido de Miguel Ángel Ramírez. Nos pregunta cómo afectan estas fachadas vegetales a sus usuarios en relación a los mosquitos en la época estival. Bueno, todo dependerá de la vegetación que coloquemos. Los mosquitos, actualmente, por ejemplo, en el caso de Valencia, te puedo decir que hasta hace un mes que no han bajado las temperaturas, siendo que prácticamente no hay zonas verdes, en la zona de Valencia Norte, es decir, en la zona de Sagunto, Puzol, ahí hemos tenido una plaga de mosquito tigre importantísima sin tener vegetación. Es decir, el tema de los insectos y la vegetación creo que es importantísima tener en cuenta que es necesaria. No quiere decir que por ello vayamos a tener una plaga una invasión de insectos. Los mosquitos, no hay plantas atrayentes de mosquitos, sí que hay plantas atrayentes de abejas, ¿vale? Que es su función de polinizar. Los mosquitos realmente no tenemos mucha información sobre los mosquitos porque no es un caso el que las plantas atraigan a los mosquitos. Al final es la humedad la que atrae a los mosquitos. Y con la vegetación, con la jardinería vertical y con lo que es las cubiertas verdes, intentamos evitar esas humedades, evitar esas retenciones de agua. Al revés, que sea la planta la que absorba esa humedad. Vale, perfecto. Luego también nos preguntan respecto al coste de mantenimiento, si tenéis una idea de lo que puede llegar a costar el mantener una fachada, en este caso vegetal. Vamos a ver, en costes económicos, lo que comentaba, esto va a ir en función del tipo de cubierta, si va a ser una cubierta intensiva o extensiva. Si va a ser una cubierta ecológica extensiva, el coste de mantenimiento va a ser, a lo mejor un par de veces al año, el hacer una limpieza, como cualquiera haría en su jardín. Es decir, extensiva quiere decir que yo voy a tener una alfombra verde y cuando vea que la planta está sufriendo alguna enfermedad o alguna plaga, tendré que tratarla. ¿Cuándo va a ser eso? Pues cuando ocurra realmente, ¿vale? En tema intensivo va a ser el mismo coste que un jardín a nivel horizontal, va a ser en función de lo recortado que quiera yo que esté el jardín, de la cantidad de zonas de cambios de, digamos, de materiales, de céspedes, de gravas, de si quiero que haya mala hierba o no. Esto es un poco relativo y a la carta. Siempre hay que hacer un estudio de costes de mantenimiento. No podemos decir el mantenimiento de un jardín vertical es de 100 euros al mes. Eso no se puede decir. Va a depender de la superficie y del tipo de jardinería que le vamos a dar. En el tema de jardinería vertical, a lo mejor sí que se podría dar, he dicho jardinería vertical anteriormente, me estaba refiriendo a cubierta verde. En el tema de jardinería vertical,
hay que contemplar que el mantenimiento puede ser 2 o 3 veces al año para hacer una poda de mantenimiento y algún tratamiento si lo requiere. Y poco más, y eso sí, una revisión periódica del sistema de riego. Si falla el riego, no va a fallar todo. Si la vegetación no bebe, entonces eso lo puede hacer el usuario o lo puede hacer la empresa que contrate de mantenimiento. Pero al final hay que contemplar 3 veces al año, 4 máximo. Perfecto, yo creo que ha quedado también bastante claro. Luego nos acaba de llegar una también que, bueno, nos dice Luis Fernández si hay alguna forma de instalar horizontalmente una superficie pequeña, 20 metros cuadrados. Instalar una superficie pequeña. De cubierta jardinada, entiendo. Claro que sí, perfectamente. Es lógico. Sí, no hay ningún problema. Muy bien, pues... Lo puede instalar él mismo. Si nos llama, es facilísimo. Se le suministra el material y es sencillo para poderlo instalar él mismo. Perfecto. A ver, un segundo. Sí, respecto a esto, Judith nos dice si se está estudiando la posibilidad de exigir unos metros cuadrados mínimos por metros construidos para aumentar las zonas verdes. Vamos a ver, eso es una lucha que tenemos con las administraciones. No sé si a lo mejor interpreto mal la pregunta, pero yo entiendo que es que si se está pidiendo que haya unos metros mínimos para poder ejecutar. Así es. Metros mínimos no, que hasta en 1 metro te puedes poner, la gente se pone maceteros, pero metros mínimos no hay. Lo que sí que nosotros, que a lo mejor no tiene que ver con la pregunta, pero aprovecho para decirlo, sí que estamos luchando con las administraciones que se creen normativas. Es decir, en Centro Europa, en Alemania, sobre todo, en Bruselas, en Estados Unidos, en Chile, sobre todo, en Sudamérica, en Colombia también, la administración premia de alguna forma al usuario a que se coloque cubiertas verdes y jardinería vertical en sus viviendas. ¿Vale? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo premian? No dándoles dinero, pero a lo mejor sí generando pues una reducción de tasas, por ejemplo, en el consumo de agua anual, o creando concursos para tener beneficios pues a lo mejor en lo que es el pago de la contribución anual, ¿vale? Generando un tipo de premio o creando normativas de no pueden hacerse nuevas construcciones en este área si no está la cubierta vegetal. ¿Vale? Entonces, espacios mínimos no, al revés, no debería existir ninguna normativa de espacio mínimo para crear una cubierta. Lo único requisito es pesos mínimos, eso sí. Una carga mínima tiene que soportar esa cubierta, si no tenemos un problema. Pues yo creo que queda claro, María, agradecerte de nuevo que nos acompañes. Si te parece, sí, Judith ahora confirma que se refería a esa bonificación u obligación de existencia, de manera que has dado en el clavo. Si te parece, hacemos lo mismo que con Salva, esperamos hasta el final de la jornada por si nos llegan más preguntas de este tipo y así podemos dar una respuesta en directo. Vale, muchísimas gracias por vuestra atención y por vuestra invitación. Un saludo. Un saludo. Muy bien, pues vamos a continuar con la parte de CIPE. Antes que nada, nos gustaría enseñar el funcionamiento básico de espacios urbanos y mostrar dónde podemos encontrar tanto el producto de Levantina en este generador de precios como el producto de Jardinería Villanueva. Bueno, ya lo hemos comentado en jornadas anteriores. Entiendo que se está ahora viendo mi pantalla. Sí. El generador de precios podemos acceder bien a través del menú del menú de programas de CIPE, desde la parte de gestión, o bien a través de la página web generadordeprecios.info. Desde aquí tenemos la posibilidad de seleccionar el tipo de generador de precios con el que vamos a trabajar, si es obra nueva, si es rehabilitación o si es espacios urbanos. Muy bien, una vez entramos a este generador de precios, seleccionamos espacios urbanos, el emplazamiento del proyecto, en este caso España, de igual modo la localidad, la provincia y el término municipal, y en el apartado de precios de compuestos encontramos toda la serie de apartados, capítulos, donde tenemos unidades de obra implementadas. Antes que nada, el programa nos pregunta el tipo de proyecto para ajustar en función de estos parámetros tanto los precios como los rendimientos de cada unidad de obra, ¿no? Muy bien, pues si nos vamos, por ejemplo, al apartado M, firmes y pavimentos urbanos, y nos vamos concretamente al apartado MP, pavimentos, y MPG, cerámicos GRES, aquí podemos encontrar, bueno, perdón, en este caso sería
adoquines, MPA, de granito. Y aquí tenemos al fabricante de Levantina. El programa nos pregunta en esta unidad de obra en concreto qué tipo de clasificación de la explanada estamos desarrollando o queremos desarrollar, el nivel de tráfico del proyecto, y en función de estos datos automáticamente lo que quede abajo de esta selección se va a ir modificando. En este caso pues se ha definido un área peatonal, una calle residencial, nos dice que el tipo de base tiene que ser flexible. Podemos elegir el grado de compactación, 98, 99, 100, y en el momento de seleccionar el tipo de adoquín ya el programa nos permite seleccionar uno genérico o irnos al producto de Levantina. Aquí podemos acceder a una imagen o incluso a una ficha técnica de este producto específico, ¿no? Donde podemos pues, analizar con más detalle, ejemplos e información, ¿no? Bien, una vez hemos seleccionado pues, el acabado, si es aserrado, si es arenado, el tipo de aparejo, matajunta o espiga. En la parte inferior nos va a aparecer cierta información. Esa información hace referencia a la selección que hemos hecho en los parámetros anteriores. Por un lado nos aparece la unidad y el precio por esa unidad. En este caso 145 euros metro cuadrado. Podemos ver también todo el tema de unitarios, tanto de materiales como de maquinaria como de mano de obra. Y más información como pues, pliego de condiciones, residuos generados según la lista europea de residuos, emisiones de CO2 tanto en la fase de fabricación como en la fase de construcción, o información de seguridad-salud. Ya hemos comentado alguna vez que el objetivo de esta base de datos es incorporar toda la información que se le pueda exigir a un técnico en una única unidad de obra, de manera que al hacer una composición de unidades de obra de nuestro proyecto o de partidas, generar de forma automática todos estos listados. En el día de ayer comentamos, o bueno, antes que nada, comentar también, pues, desde el apartado online podemos acceder pues, a otras soluciones de Levantina para obra nueva, en este caso, como vemos aquí, pues un revestimiento de piedra natural, o también, por ejemplo, dentro de espacios urbanos, si nos vamos al apartado de suministro de jardinería y plantación de especies, nos aparece aquí pues, como revisión independiente Pla del POU con una explicación o una definición de este representante de jardinería Villanueva. Muy bien, aquí nos aparece, o en función de la selección que hagamos, también la misma información en la versión online, de manera que es de acceso totalmente gratuito. Comentar cómo podemos filtrar o cómo podemos obtener esa información. Bueno, pues ya lo estuvimos viendo el miércoles pasado. Desde el programa Arquímedes vamos a poder generarnos nuestra composición, nuestro presupuesto, nuestro proyecto, ¿no? De manera que si accedemos a este programa, que sería Arquímedes, aquí tenemos una descomposición, unos apartados, pues demoliciones, acondicionamiento del terreno que nos hemos ido generando e introduciendo información. En este caso, pues por ejemplo, si nos vamos al apartado M, firmes y pavimentos urbanos, hemos incorporado aquí la unidad de obra de Levantina, donde nos aparece aquí el adoquín especificado, y el precio, la cantidad y el coste, ¿no? En este caso. Bien, vamos a ver principalmente, también podemos hacer lo mismo para jardinería, pues aquí nos aparece esta selección que hemos hecho gracias a la información que ha revisado los viveros Pla del POU. Y una vez ya hemos desarrollado todo este presupuesto, que es lo que queríamos enseñar en el día de hoy, desde el apartado de archivo, imprimir, vamos a poder generar todos estos listados de forma automática. En otras jornadas hemos explicado con mayor detalle de dónde viene la información de gestión de residuos, de dónde viene la información de análisis de ciclo de vida o bien del pliego de condiciones, ¿no? Bien, en el día de hoy, aprovechando una de las preguntas que han surgido anteriormente, nos gustaría hablar del mantenimiento. Es decir, tratar de mostrar de dónde obtenemos esta información. Si clicamos, por ejemplo, en el apartado de manual de uso y mantenimiento para este proyecto, bien, el programa nos permite hacer un ajuste personalizado de esta información o bien traernos la información de forma automática que incorpora el programa y ya nos empieza a aparecer cierta información. Bien, en lo referido a mantenimiento, el programa incorpora o genera 3 documentos. Por un lado, el manual de uso y mantenimiento, por otro lado, el calendario de mantenimiento y, por último, la valoración de mantenimiento decenal. Toda esta información, el sustrato básico de esta información viene, aunque parezca mentira, de las NTE, que son del año 78, pero son normativas que eran muy completas y tenían un apartado específico que hablaba de ese mantenimiento. Paralelamente también hemos incorporado información que nos ha sido
otorgada por asociaciones, bien de la madera, bien de vidrio, bien o bien, en último caso, de fabricantes, ¿no? Si un fabricante nos especifica el mantenimiento que tiene que tener pues, un producto como puede ser una cubierta jardinada intensiva o no, o extensiva, pues haríamos esa especificación detallada, ¿no? Vamos a ver de dónde obtenemos esta información. Vemos que si volvemos a ese generador de precios, aquí no aparece nada de mantenimiento, únicamente aparece un apartado dentro de precio descompuesto que hace referencia a este coste de mantenimiento decenal. Este coste de mantenimiento decenal viene referenciado por cada unidad de obra y es un coste aproximado en los primeros 10 años. En muchas ocasiones nos permite para calcular la bondad arquitectónica de las soluciones que estamos utilizando. Es posible que utilicemos una solución que sea económica, pero el mantenimiento suponga un coste excesivo, con lo cual obtenemos esa relación entre el presupuesto de ejecución material y el coste de mantenimiento, ¿no? Bueno, comentar también que este dato, si nos lo aporta el fabricante, lo introducimos y si no, pues se aplica un coeficiente en función de los sistemas utilizados, ¿no? Está automatizado. Por otro lado, dentro del propio generador de precios hay un apartado, aquí en esta parte inferior, que hace referencia al manual de uso y mantenimiento. Dentro de espacios urbanos, pues si entramos en cualquier apartado de instalaciones urbanas, hacemos una especificación en función del código de instalaciones urbanas tratamiento de aguas residuales, que hace referencia tanto a las precauciones que debemos seguir al utilizar una unidad de obra dentro de este grupo, como prescripciones, prohibiciones, etc. Así como el calendario, ¿no? Pues cada 6 meses es necesaria una limpieza del separador de grasas y fangos, si esto existiera. Esto podemos analizarlo en mayor medida pues, en otro tipo de soluciones, si es un pavimento continuo de hormigón o si es un pavimento drenante. Bueno, pues todo esto viene de esas fuentes de información que comentábamos anteriormente. Lo que podemos hacer desde Arquímedes es gestionar esos datos y generar y componer documentos, ¿no? Vemos que aquí se está haciendo referencia a ese código de mantenimiento. Vamos a poder generar, por ejemplo, ese calendario de mantenimiento. Y hace referencia a 2 agentes, ¿no? Bien mantenimiento por un profesional cualificado o bien un mantenimiento por parte del usuario del inmueble o bien de la administración en caso de espacios urbanos. Y aquí se especifica cada cuánto hay que llegar a comprobar pues, esas unidades, esas partidas, esos materiales, esos sistemas constructivos que hemos introducido. En este caso por profesional cualificado y en este caso por parte del usuario. Lo interesante de todo esto es que se está haciendo referencia exactamente a las unidades de obra que hemos utilizado. Por último, vamos a enseñar ese calendario de mantenimiento que comentábamos. Vamos a ir a la vista preliminar, por ejemplo. Y aquí, perdón, este ya lo hemos enseñado. Vamos a archivo, imprimir, valoración de mantenimiento decenal. Una vista preliminar. Y en este caso, que se trata de un proyecto pues, muy sencillito, nos aparece aquí la información de la unidad de obra con el presupuesto de ejecución material y con la valoración de mantenimiento decenal. Y un coeficiente que hemos llamado coeficiente de sostenibilidad, que hace referencia a la relación entre un dato y otro, ¿no? Esto, por supuesto, que si seleccionamos, como comentamos anteriormente, una cubierta extensiva o una cubierta intensiva, existirá esa diferenciación en cuanto al coste de mantenimiento. Por otro lado, nos gustaría también hablar de otro de los documentos que generamos de forma automática y que no solemos dedicar un seminario específico para este documento, que es el apartado de memoria gráfica de materiales. Este nos permite también incluir o desarrollar pues, un documento que contiene imágenes correspondientes a muestras de materiales que se emplean en la realización del proyecto, junto pues, descripciones técnicas, como vemos en este caso, ¿no? Bien, pues en este caso juegos infantiles o bien soluciones de jardinería, etcétera, ¿no? O mobiliario urbano. Aparecen colores, texturas y acabados que mediante texto pues, no podríamos representar. Esta información, del mismo modo que comentábamos anteriormente en el manual de uso y mantenimiento, la podemos encontrar en un apartado específico dentro del generador de precios. Si nos vamos, por ejemplo, a memoria gráfica de materiales y nos vamos a
pados, por ejemplo, o por ejemplo pavimentos. Y en este caso pues puede ser baldosas y placas de piedra natural, pues nos aparece un listado que es enorme con todas las posibles soluciones que tenemos de levantina y podemos ver ese acabado o esa imagen de forma directa. Pues si se trata de una baldosa tipo Niwala rosa, pues tiene esta imagen, ¿no? Vamos a otro tipo Marbella o amarillo marés y podemos ir analizando de una forma bastante sencilla pues esa información. Por supuesto que esta referencia, cuando generemos el documento de memoria gráfica de materiales, va a aparecer de forma automática, lo vamos a poder generar de forma automática, ¿no? Esto que estamos viendo para un caso de una baldosa de mármol o baldosa arenisca, pues lo podemos desarrollar para cualquier otra solución, como jardinerías, etc. Y básicamente esa es la información que queríamos compartir en el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta. Si no, vamos a volver a abrir los micros de los ponentes. María, Salva, ¿estáis por ahí? Hola, buenas. María, Salva. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas. Nos han hecho alguna pregunta de vuestra parte mientras hacía esta presentación de la parte de CIPE. Voy a empezar por María porque son las últimas que hemos recibido. María, nos preguntan una referencia de costes de desarrollar una fachada jardinada. No sé si tienes alguna referencia. Sí. Bueno, pues los costes, bueno, lo que es ya no coste, sino el precio para el usuario, digamos, de un jardín vertical ronda entre los 350 y 400 euros el metro cuadrado. Cuando hablamos de el metro cuadrado es el panel completamente instalado, anclado al muro y con el riego y la fertilización incluida. Vale, pues queda claro. Y también nos preguntan si existe algún tipo de documento que certifique la calidad de alguna de esas soluciones. Sí, bueno, en el tema de cubiertas verdes tenemos todos los certificados de garantía, siempre y cuando se utilice desde el principio hasta el final. Es decir, no podemos dar una garantía si yo, por ejemplo, hasta el final del sistema, quiero decir, desde la impermeabilización hasta lo que es la plantación, incluido el riego, el sistema de riego. Sí que tenemos certificado de garantía. Lo que no podemos garantizar es si yo pongo la impermeabilización y luego el sistema de drenaje es de otro fabricante y el sustrato no es el adecuado, no es el que está patentado, el que está certificado como óptimo para cubiertas. Es decir, el paquete tiene que ser completo 5. Entonces sí que garantizo. No puedo garantizar si la impermeabilización no la realizo yo, no puedo garantizar que no vaya a haber ningún problema de goteras o de daños, o si la placa drenante no es la que voy a colocar yo, lógicamente, al final siempre la culpa es del jardinero. Entonces, tiene sentido el que sí damos una garantía de 10 años, aparte de lo que es el sistema, ¿vale? Luego la vegetación todo dependerá del mantenimiento de esa vegetación. La planta, pues lo que decíamos antes, come, bebe y se pone enferma. Entonces, si no se trata, si no se le da de comer ni de beber, la planta muere, ¿vale? Entonces, la garantía es del sistema de drenaje, digamos, de lo que son impermeabilización, placas drenantes y sustratos. Muy bien. Vale, en principio estas eran las preguntas que teníamos de la parte de María. Pasamos a la parte de Salva. Salva, las preguntas siguen la misma inercia, nos hablan de mantenimiento, nos hablan de precios. A ver, en primer lugar, bueno, hay una pregunta que nos dice si Levantina distribuye a Canarias, a las Islas Canarias. Sí, tenemos distribución a Canarias. No obstante, yo tomo nota referente a esa pregunta y le daré los contactos concretos de a través de quién y cómo. Perfecto. Distribuimos a Canarias. Perfecto. Luego, respecto al tema de mantenimiento, aprovechando pues que hemos hablado de este tema, nos dice qué mantenimiento habría que llevar a cabo en caso de espacios urbanos de las soluciones de Levantina. En nuestro caso, nuestra propuesta de piedra calcárea para exterior, nuestro enfoque es un enfoque muy natural. Es decir, lo que nuestra propuesta es de la materia prima bien natural tal cual es.
decir, no requiere mantenimiento. Evidentemente hay un efecto, digamos, de tránsito, de paso, de envejecimiento de la piedra, y eso es consustancial con los elementos arquitectónicos del contorno. Es decir, no hay un mantenimiento específico o particular. Es piedra natural en estado puro, lo que estamos suministrando. Perfecto. Y luego una pregunta más es, hablan de referencias de precios. En cuanto a esto, un comentario que se puede llegar a tomar unos precios de referencia dentro del generador de precios, pero no sé si a lo mejor Salva nos puede hacer alguna síntesis de los precios de las soluciones para exteriores que disponéis o alguna referencia. Sí, nosotros aquí es un tema importante porque sí que es verdad que estamos abordando este proyecto con unos precios muy competitivos, fundado en la disponibilidad de material, de yacimiento de una capacidad importante extractiva, de una capacidad productiva existente, que no hay que crear de nuevo, y nuestra intención de entrar en el mercado. Entonces, realmente, nuestros precios son muy competitivos. Podemos citar que podemos estar en torno a los 20 euros o por debajo de 20 euros una losa al corte de sierra de 4 centímetros, digamos. Puede ir desde ahí hasta 30 euros y dependiendo del espesor, ¿no? Pero sí que es verdad que son precios muy competitivos, dada nuestro interés y nuestra disponibilidad de material y el reivindicar el uso de este material tradicional ahora en el siglo XXI. No obstante, cualquier petición de precios, gustosamente, mandaríamos tarifa a los que consideren esta demanda. Muy bien, pues creo que eso es todo. Ya no quedan más preguntas. Agradeceros nuevamente tanto a María como a Salva que nos hayan acompañado en el día de hoy. Esperemos volver a desarrollar